Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales que ya estamos viviendo de acuerdo a la profecía. Este programa es para bendecir a la familia y para que todos conozcan de la profecía bíblica de acuerdo al tiempo que nos está tocando vivir. Sí, bueno, para Dios no existe accidentes o casualidades de por qué estamos con vida hasta el día de hoy. Él siempre tiene un plan, él tiene un propósito, Él tiene un diseño para nosotros en esta tierra. Y bueno, Dios quiere que cumplamos los propósitos por el cual Él nos envió a esta tierra también. Toda persona ha nacido en la tierra con un propósito, el propósito de Dios. Hay que descubrir ese propósito. Sí, porque una vez descubriendo el propósito es lo que nos da vida o nos da ganas de vivir o hacer mejores las cosas también. Son las cuentas que daremos cuando estemos en la presencia de Dios, un día que será muy pronto porque Cristo está pronto a regresar. Los tiempos se han ido acelerando. Estamos en el año donde la palabra nos muestra, la profecía nos muestra que es un año de alumbramiento. Sí, así como los días están yendo más rápido este año, así también cada día hay noticias nuevas, tanto buenas como malas, y se han incrementado, así como los días se han ido más rápido. Y así también la gloria de Dios se ha ido incrementando también día a día, más fuerte, más poderosa, y la luz, bueno, se está haciendo más intensa en este tiempo ahora. Esto nos muestra de que sí estamos en el cumplimiento de la palabra profética por todos los acontecimientos que suceden en una ciudad, en una nación, en todo el mundo. Así que por eso hoy estaremos hablando de las naciones de este planeta Tierra y sus gobernantes. Una nación tiene un gobernante, llámese rey, si es un reino, o llámese presidente de una nación, si es una república, es una nación establecida, o un primer ministro. Así que Dios estableció desde el principio que las naciones tenían que ser gobernadas, pero también hay una función importante para la iglesia. La iglesia no está aquí en la tierra de manera tradicional religiosa como muchos piensan, sino que está aquí para cumplir el propósito. Hemos hablado de que todo nacimiento tiene propósito. ¿Con qué propósito Dios dio nacimiento a la iglesia? Hoy estaremos hablando de la oración por las naciones y las autoridades o los gobernantes de la tierra. Y comenzamos precisamente con el Evangelio de Marcos. En el capítulo 11 vamos a leer el versículo 17 que habla de la oración. Orar por las naciones. Es el mandato del Señor Jesucristo. Hoy somos cristianos porque seguimos las instrucciones de Cristo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario a derrotar al diablo y cancelar todo pecado en la humanidad, se dirigió al templo en Jerusalén. El templo estaba sucio, estaba contaminado debido a que habían hecho un comercio dentro del mismo templo. Por eso limpió el templo, porque el templo es el lugar de oración. No podemos orar si estamos contaminados con el pecado. Ningún pecador puede orar. La oración de cualquier persona que está en pecado, adorando lo que no debe adorar, o en este caso el pecado de la codicia, de la avaricia, no pueden llegar sus oraciones delante de Dios. Por eso Jesucristo limpió su casa, porque Él dijo, mi casa, el templo, será el templo de la oración, será casa de oración. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? Las naciones. Las naciones están en el blanco de Satanás, el diablo. El diablo está recorriendo el mundo entero de nación tras nación. Por eso
Dios quiere de que haya oración de por medio y para eso es el templo, para eso es la reunión de la iglesia hoy en día, para orar. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La oración es el arma espiritual poderosa que Dios le ha dado a la iglesia. A través de la oración podemos cambiar cualquier circunstancia adversa en una ciudad, en una nación. Podemos cambiar toda situación conflictiva en cualquier lugar por medio de la oración, porque a través de la oración es como Dios interviene en los asuntos del hombre en el planeta Tierra. Dios está en los cielos, pero en la tierra está la iglesia. La iglesia tiene como función orar desde la tierra al cielo. La Biblia habla de que tenemos una lucha espiritual contra seres espirituales demoníacos que gobiernan en las regiones celestes, esto es, sobre ciudades y naciones. Por eso tenemos que intensificar la oración. ¿Cuál es la diferencia de la oración al tiempo de hoy? Que es una oración agresiva, es una oración violenta. Es una oración que se le conoce como oración de guerra espiritual. Es el poder espiritual de Dios. Es un arma poderosa espiritual que Dios le ha dado a la iglesia para destruir fortalezas demoníacas en los aires. Por eso necesitamos conocer todo ello. Sin oración no hay cambio ni transformación. La Biblia es la palabra profética y encontramos en la Biblia el libro último profético que es el Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos todos los juicios que vendrán cuando ya la iglesia no esté en el planeta Tierra. Se acabó la oración. La oración es mientras está la iglesia aquí en la tierra, pero cuando la iglesia sea levantada, se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, vendrán los juicios que están escritos, profetizados en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Vendrán los juicios de los sellos, los juicios de las copas, los juicios de las trompetas. Así que habrá juicio. Jesucristo le llamó tiempo de gran tribulación en el planeta Tierra, cual nunca ha habido en la tierra. Pero ya la iglesia no está. Así que en el tiempo de la iglesia hay oración. En el tiempo de la gran tribulación no habrá oración que pueda cambiar lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Todos los juicios establecidos se cumplirán. Pero al tiempo de hoy, estamos en el siglo XXI, estamos comenzando un año de mucho alumbramiento. 2019 termina en 9. El 9 significa alumbramiento. Esto habla de luz. Estamos en un tiempo de luz. Dios comienza este año con lunas llenas, súper llenas, como son la de enero, febrero. Ahora viene otra luna llena. 3 meses seguidos con luna llena. La luna llena simbólicamente en la profecía habla de la iglesia. La iglesia recibe la luz para alumbrar. La iglesia está en la tierra para ser luz y ser sal. Así que la iglesia debe enseñar y estamos aquí precisamente para dar esta enseñanza de la importancia de la oración por las autoridades de una nación, por el presidente de una nación, en el caso de nosotros los mexicanos, orar por el presidente de México, orar también por otras autoridades. México es un país que está estructurado en autoridades municipales, estatales, federales. Tenemos que llevarles en oración. La Biblia nos enseña, nos exhorta a orar por las autoridades. Y este es un tiempo donde debemos intensificar la oración por el bien de la tierra, por el bien de nuestras ciudades, por el bien de nuestras naciones. Por eso este tema tiene que ver con la oración
por las naciones y sus gobernantes, conforme a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Este año Dios está trayendo mucha revelación de la importancia de la oración, no cualquier oración, oración de guerra espiritual a favor de nuestras autoridades, a favor de nuestras naciones. Por eso tenemos que ser enseñados. Cada generación tiene una revelación de Dios. Por ejemplo, en lo natural, hoy estamos hablando de una era digital. Estamos viviendo la era digital. Cada semana estamos conociendo nuevos adelantos en la tecnología digital. Nuevos aparatos digitales están sucediendo hoy en día. ¿Qué sucedería antes? O sea, si hoy no usamos el Internet, porque la comunicación hoy todo se hace a través del Internet. ¿Qué pasaría si una persona no tiene Internet? Si no usa un celular o un dispositivo de inteligencia, porque ahora se le llama inteligente. Tenemos celulares inteligentes, tenemos televisores inteligentes, hay casas inteligentes, autos inteligentes, refrigeradores inteligentes. Estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, así se le conoce, pero toda verdad es paralela. Todo esto es conforme a la profecía. Dios estableció este tiempo de avance tecnológico. En el libro de Daniel, el libro profético de Daniel, capítulo 12, versículo 4, allí Dios habló de los tiempos del avance de la sabiduría humana y de la tecnología. Toda sabiduría viene de Dios, toda tecnología viene de Dios y Dios la ha permitido para nuestra generación. Pero esto es en el mundo de lo natural. Ahora, en el mundo espiritual, el diablo también se anda moviendo. El diablo se mueve en el mundo espiritual. Por eso quiere aprovechar toda esta tecnología, el enemigo, para distraer, para entretener, para confundir y para atrapar a muchas personas en cuanto a el ocultismo. ¿Cuántas personas han estado siendo atrapadas allí? Hoy se habla por eso mucho de las noticias falsas, fake news y el falso positivo y todos estos términos que hoy se están usando, porque donde está la mentira está el mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? Juan 8:44, Jesús dijo que era Satanás, el diablo. Así que el diablo está usando esta tecnología, pero Dios no se ha quedado cruzado de brazos. Dios está trabajando. ¿Con quién trabaja Dios? Con los suyos, con los que han creído en Jesucristo. De otra manera, con la iglesia cristiana, con la iglesia de Jesucristo. Dios está dando conocimiento revelado. Como viene la revelación en cuanto al mundo de lo natural, la era digital, también Dios está revelando al corazón de sus hijos, hombres y mujeres, la inteligencia, no artificial, la inteligencia de Dios, la inteligencia que viene del cielo. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, podemos ser sabios, inteligentes para resolver problemas en la tierra. Por eso estamos en un tiempo de mucha revelación, de mucho avance en cuanto al conocimiento de lo que Dios quiere para el tiempo de hoy. Y la oración de guerra espiritual es fundamental en el conocimiento de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios, porque Dios espera que todo cristiano en la tierra actúe fuertemente a favor de la tierra, a favor de cada ciudad, a favor de cada nación, a favor de cada autoridad, para que podamos cumplir el propósito de predicar el Evangelio y levantar la más grande cosecha de almas antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso la oración es fundamental. Y hay un pasaje que a mí en lo personal me agrada mucho, que ilustra cómo un gobernante de una gran nación, de un imperio mundial,
le pidió a Dios la ayuda, porque venía el juicio debido al pecado de este gobernante. Este gobernante había endurecido su corazón, no había querido creer en el Dios único y verdadero. Entonces adoraba dioses extraños, muchos dioses, y practicaba la inmoralidad. La Biblia habla de mucha inmoralidad en esa nación, una nación poderosa. Entonces, en esa nación, Dios hizo que se desarrollara su nación, la nación de Israel. Hasta que llegó el tiempo de la libertad, Dios iba a sacar libre a la nación de Israel de la nación de Egipto. Pero Faraón no los quería dejar ir, había endurecido su corazón. Entonces Dios mandó juicio. Las plagas son juicios para que el rey de una ciudad, de una nación, entendiera que en el cielo gobierna sobre las naciones y sobre los gobernantes el Dios único y verdadero. Entonces, este faraón tenía que entrar a una enseñanza. Y aquí tenemos en el capítulo 8 esta gran enseñanza que nos habla de la oración, porque la oración cambia cualquier circunstancia. Pero no cualquiera podía orar. Faraón no podía orar. Faraón era un hombre pecador. Faraón adoraba otro Dios. Así que el único que podía orar era el enviado de Dios, Moisés. Así que aquí tenemos, vamos a leer en Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Aquí está el juicio de Dios, el juicio de las ranas. Dios iba a enviar una plaga de ranas sobre Egipto. Debemos conocer, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, que en Egipto también habitaba la nación de Israel. Estaba Israel en Egipto, pero había un territorio apartado en Egipto, se llamaba Gosén. Gosén formaba parte de Egipto, pero allí en Gosén no había juicio. No había plaga. Aquí hay una enseñanza: cuando Dios envía juicio, esto es para los que están apartados de Dios y no han querido arrepentirse de todo pecado. El juicio es para arrepentimiento de pecado. Dios iba a tratar con Faraón. Así que aquí tenemos la plaga de ranas y vamos a ver lo que sucedió. Versículos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Aquí está lo que hicieron tanto Moisés y Aarón, cumplir el mandato de Dios. Dios mandó a Moisés, Moisés le dijo a Aarón, Aarón ejecutó la palabra, vinieron las ranas. Entonces Faraón, viendo la invasión de ranas, viendo el milagro, porque esta era una señal que tiene que ver con lo sobrenatural. De pronto, de un momento, surgen tantas ranas. Entonces Faraón, que se movía también en el mundo de lo espiritual, tenía a su alrededor brujos y hechiceros. Ellos se mueven en el mundo espiritual. Entonces llamó Faraón a sus hechiceros y les dijo: lo mismo que hizo Aarón, háganlo ustedes. Vamos a leer versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Así que habían ranas, muchas ranas,
las que Dios había enviado y las que Dios permitió a través del trabajo que hicieron los hechiceros de Faraón. Así que había una invasión grande de ranas en Egipto, menos en Gosén. Allí estaba Israel. Entonces Faraón, viendo tanta invasión de ranas, él estaba absorto ante todo esto y vio la imposibilidad de sus propios hechiceros. Los hechiceros no podían solucionar el problema. Habían creado el problema, pero no podían solucionar el problema. Veamos lo que hizo Faraón, versículos 8 al 11. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que se quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Aquí está la oración. No cualquiera puede orar. Faraón no podía orar. Los hechiceros crearon el problema, pero no podían solucionar el problema. Entonces, el único que puede resolver problemas es Dios. Para esto Dios envía a sus siervos para resolver problemas. Para eso está la iglesia en la tierra, para resolver problemas, no para crear problemas. Entonces, Moisés estaba platicando con Faraón porque Faraón le dijo: por favor, ora a Jehová, ora a tu Dios para que quite las ranas. Moisés le dijo a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. O sea, aquí está la oración por el gobernante. Hay que orar por los gobernantes. Los gobernantes están bajo la influencia o pueden estar bajo la influencia del enemigo, como en este caso de Faraón. Faraón estaba bajo la influencia de brujos y hechiceros. Eran sus asesores, eran sus consejeros. Así que Faraón tomaba decisiones de acuerdo a el consejo de la hechicería, el consejo del ocultismo, el consejo de los adivinos. Faraón no podía hacer nada con respecto a su gobierno, con respecto a la toma de decisiones para conducir su nación, si no lo consultaba con los hechiceros, con los brujos. Faraón estaba contaminado. Así que por eso tenemos que orar por las autoridades. Tenemos que liberar a muchas autoridades que están siguiendo otro consejo, que no es el consejo de Dios. Aquí, por eso, Moisés está diciéndole: voy a orar por ti para que Dios quite las ranas y tanto tú como tu casa y toda la nación sea liberada. Entonces le preguntó: ¿cuándo quieres que yo ore? Entonces Faraón le dijo: pues el día de mañana, conforme a lo que tú me has pedido, así se hará. Quiero decirles, amigo o amiga, que no hay límites para la oración hoy en día. Hoy tenemos el poderoso nombre de Jesucristo para orar en la calle, para orar en cualquier casa, para orar en cualquier oficina, para orar en cualquier parque, para orar en cualquier lugar, no solamente en el templo. Podemos orar fuera del templo, en cualquier sitio, porque el Señor está de por medio para liberar, para sanar, para restaurar cuando hay oración. Hay oración, hay intervención de Dios. No hay oración, Dios no interviene en los problemas de una ciudad, de una nación. Así que aquí está el diálogo entre Moisés y Faraón. Faraón le dice: quiero que ores el día de mañana. Y Moisés le contestó: como tú lo has pedido, así será. Vamos a leer versículos del 12 al 13.
Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Todavía iban a venir otras plagas, porque el corazón de Faraón se ablandaba cuando estaba el juicio, pero se endurecía cuando de pronto veía que había una solución. Estaba jugando con la gracia de Dios. Aquí tenemos cómo Dios responde a la oración de Moisés. ¿Quién fue el que oró? No fue Faraón. El gobernante apartado de Dios no puede orar, a menos que el gobernante haya creído en Dios. Hoy en día el camino único para Dios es Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos nuestros gobernantes deben saber que el único camino a Dios es Jesucristo. Nuestros presidentes municipales, nuestros gobernadores, el presidente de México, todos deben saber que el único camino para la bendición de Dios a una nación como México está en Jesucristo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová o es Jesucristo. Jesucristo debe ser el Señor de México. Por eso predicamos a Jesucristo en cada ciudad, en cada estado, en toda la República Mexicana, y la iglesia en cada nación está haciendo lo mismo en todo el planeta Tierra. Este es el mandato de Dios. Aquí está la importancia de la oración, porque si hay oración, hay intervención de Dios. El versículo 13 de Éxodo 8 dice: e hizo Jehová, hizo Dios conforme a la palabra de Moisés. Dios actúa de acuerdo a la palabra que se da en la oración de la iglesia. La iglesia está en la tierra para orar. Por eso Jesucristo dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para que la bendición de Dios venga sobre cada nación. Por eso debemos conocer lo que está escrito en la Biblia con respecto a la oración, que cambia cualquier circunstancia cuando nosotros hemos creído en Jesucristo y estamos actuando en la guianza que nos da el Espíritu Santo. Porque hoy el Espíritu Santo conduce la iglesia a los propósitos de Dios, a donde está la necesidad aquí en la tierra. Debemos orar para que las personas que están apartadas de Dios en una nación se acerquen a Dios, se acerquen al único camino que es Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio en cada ciudad, en cada lugar, cada ranchería, cada ejido. Debe predicarse el Evangelio de Jesucristo, no religión. El religioso era Faraón. Faraón sí era religioso. No, Cristo no es religión, Cristo es salvación. Y Cristo vino para que establezcamos una relación con su palabra. Su palabra, lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, lumbrera a nuestro camino. Toda persona que lee la Biblia será alumbrado en la verdad de Dios y podrá ir entendiendo los tiempos, por ejemplo, hoy de la era digital. Podemos entender muchas cosas que hoy están sucediendo gracias a la palabra profética de Dios y al Espíritu Santo, quien nos está dando mucha revelación de los secretos de Dios. Así que hoy estaremos avanzando en este estudio. Hemos comenzado con este pasaje que es muy ilustrativo, que muestra cómo un gobernante necesita la oración de un siervo de Dios para que las circunstancias sobre la nación y sobre la vida del gobernante puedan cambiar. El que clama a Dios
recibe la misericordia de Dios. Así que vamos a encontrar en la Biblia también de que Dios es el creador de todo, el creador de las naciones. Él puso los gobernantes en las naciones y ahora la iglesia debe estar orando. Salmo 24 del 1 al 2 dice aquí en la Escritura que de Dios es la tierra y toda su plenitud, y todos los habitantes que estamos en la tierra, los mexicanos, los guatemaltecos, los estadounidenses y de cualquier nación, todos somos criaturas de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. También la Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 27, que Dios es Dios de plan, es Dios de diseño y distribuyó las naciones. Hoy conocemos cómo están distribuidas las naciones en 5 continentes y para cada continente hay una determinada nación. Todo esto Dios lo ha establecido. Veamos Hechos 17 del 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El versículo 27 dice para que busquen a Dios. No está lejos de ninguna nación. Dios está cerca de toda nación. Dios es el creador de las naciones. Y por lo tanto, en cada nación hay cientos y cientos de iglesias cristianas locales en una ciudad, en toda la nación, que están hablando de la salvación en Cristo Jesús. Por eso, todas las naciones deben conocer al Dios único y verdadero, de una sola sangre. La sangre que tenemos es roja, puede cambiar la piel, puede cambiar los signos vitales de la sangre, ¿no? Sí, pero por ejemplo hay diferentes rasgos en Asia, en África, los rasgos de las personas, pero su sangre, aún de los chinos, es roja. De los árabes es roja, de los africanos es roja, de nosotros los mexicanos es roja, de los estadounidenses es roja. La sangre es roja, porque de una sola sangre Dios estableció todas las naciones de la tierra. Dios es Dios de variedad. La Biblia dice la multiforme sabiduría de Dios. Leamos el Salmo 86, 9, porque habla que todas las naciones al cumplimiento del tiempo profético vendrán a adorar a Dios. Todas las naciones conocerán a Dios. Se predica el Evangelio, hoy más que nunca estamos en la era digital, una era digital para la comunicación. Debemos usar todos estos recursos. Todas estas redes de comunicación las debemos usar para hablar de Jesucristo. El Salmo 86, 9 habla de la nación que Dios ha establecido. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Cómo las naciones conocerán de una manera rápida, expedita, el nombre del Señor Jesucristo? Por medio de los medios de comunicación. No es casualidad que de pronto haya habido un desarrollo de toda la tecnología después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, empezó un avance vertiginoso de la tecnología y de la sabiduría humana. Dios lo permitió.
Y es el tiempo donde Dios empezó a levantar más la iglesia. Es el tiempo cuando se estableció Israel en el lugar donde Dios le había asignado. 1948 se establece la nación de Israel. Y es el tiempo cuando empiezan los grandes avivamientos que Dios ha establecido a través de generaciones de la iglesia, década de los 70, década de los 80, década de los 90, estamos ya en el siglo XXI y estamos hoy en un tiempo donde estamos viendo ya el tiempo de la era digital. Los celulares que hoy podemos tener no tienen más allá de 10 años el desarrollo de estos aparatos inteligentes, así que Dios está acelerando los tiempos para que la iglesia esté usando todos estos recursos para acelerar la comunicación del Evangelio de Jesucristo y la venida del Señor Jesucristo a la tierra, porque en la medida que pase más el tiempo, la maldad se irá incrementando, la violencia en las ciudades se irá incrementando como nunca. No se comparará con la gran tribulación, pero ya las noticias están hablando de actos terroristas, como la maldad del hombre se está manifestando en muchos lugares, en muchas naciones. Por eso tenemos que intensificar la predicación del Evangelio de Jesucristo. Zacarías capítulo, vamos mejor bueno, ¿tienes que Zacarías? Sí. Capítulo 14, versículos 9 y 16. Dice 14, 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto habla ya del reino de Jesucristo en el planeta Tierra. Estará reinando en Jerusalén y todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos año con año. Esto es en el otoño, fiestas de otoño. Así que año con año las naciones irán. Y dice la Biblia, la nación que no vaya a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no tendrá lluvia en ese año. Así que Dios está de por medio en la predicación del Evangelio para que todos puedan conocer de Jesucristo y puedan tener un entendimiento de la palabra y todos estemos en la bendición de la salvación y no esperar el tiempo de la gran tribulación, porque estas naciones que habla Zacarías son las que salieron de la gran tribulación, pero serán probadas todavía. La nación que no vaya a celebrar a Jesucristo año con año, la fiesta de los tabernáculos, no tendrá lluvia. Apocalipsis 11:15, el último libro profético que tenemos en la Biblia, está hablando precisamente del reino de Jesucristo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Todos estarán en sujeción al reino único, el reino de Dios por medio de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Por eso debemos ir conociendo lo que es la profecía bíblica, porque Dios creó el planeta Tierra, creó los habitantes, creó las naciones y puso en cada nación a sus gobernantes. Leamos Daniel capítulo 4, versículo 17. Si estamos conociendo la figura de un presidente municipal, de un gobernador para un estado, esto es en México, si estamos conociendo la figura de un presidente para una nación como México, si estamos conociendo figuras como de primer ministro, como el primer ministro de Israel,
Si estamos oyendo noticias acerca de reyes, aunque hoy en día son figurativas solamente, todo esto Dios lo ha establecido. Leamos Daniel capítulo 4, versículo 17, donde la Biblia habla de que Dios está de por medio en cada gobernante de cada nación en la tierra. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios le está hablando al gobernante de ese tiempo, de esa generación. Era el gobernante del imperio mundial de Babilonia. Su nombre, Nabucodonosor. Y le está diciendo a Nabucodonosor: yo soy el que te puse como rey sobre Babilonia. Dios ha establecido la línea del tiempo con respecto a los imperios mundiales. Dios estaba en control en Egipto, después vino Asiria, ahora era el tiempo de Babilonia. Y Dios le dio un sueño a Nabucodonosor para que viera el futuro de las naciones hacia adelante, empezando con Babilonia. Después de Babilonia vendría el imperio de Media y de Persia, con dos gobernantes muy conocidos como son Darío y Ciro el Grande. Todo eso está registrado en la historia universal. Después de Media y Persia vendría Grecia. Todos hemos conocido en la historia que hemos aprendido en la secundaria, en la preparatoria, de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. La Biblia hablaba ya de todo ello, así que después de Media y Persia vendría Grecia, y después de Grecia vendría Roma y todos los césares que hemos conocido hasta el tiempo del Señor Jesucristo, su primera venida. Cuando vino Jesucristo, el imperio predominante mundial era el imperio de Roma. Así que cuando Pablo, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está hablando acerca de las autoridades y que se debe uno sujetar a las autoridades, estaba hablando de las autoridades puestas en Roma, contrarias a Dios, porque estas autoridades adoraban dioses extraños. Pero Dios establece autoridades para que las autoridades puedan servirle al pueblo. Por eso Dios establece la iglesia desde el principio para levantar un escudo de oración a las autoridades de la tierra para que podamos estar viviendo en tranquilidad. Todo esto está registrado en la Biblia. Leamos el Salmo 22, 28, donde también la palabra nos habla de que Dios gobierna. Porque de Jehová es el reino, Él regirá las naciones. De Él es el reino, todos los reinos son de Dios y Él va a regir. A lo último viene Jesucristo como Rey de Reyes a regir sobre todas las naciones de la tierra. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. La Biblia en el Nuevo Testamento, ya estamos hablando del tiempo ya del Nuevo Testamento, el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a Roma, donde hay un emperador, el emperador romano Nerón. Eran los tiempos de Nerón y Pablo por el Espíritu Santo está escribiendo lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto se llama rebelión para una persona que está en contra de toda autoridad. Por eso el primer mandamiento que Dios establece para su pueblo, esto es
para Israel y esto es para la iglesia. Es el mandamiento donde los hijos deben sujetarse a los padres. Los padres son autoridad sobre los hijos. Los hijos no pueden estar levantándose contra los padres, no pueden maldecir a sus padres, no se pueden rebelar a sus padres, porque cuando un hijo se rebela contra sus padres, se está rebelando contra el mismo Creador. Y por eso viene juicio, viene el juicio por la maldición. Allí hay pecado, porque Dios es autoridad y Dios estableció la autoridad. Él delegó esa autoridad y la primera autoridad que Dios establece en la tierra es la autoridad de los padres, papá, mamá, sobre los hijos. Por eso la Biblia dice en el mandamiento que Dios estableció: hijos, honren a sus padres para que les vaya bien en la tierra. Todo lo que el hombre quiera de bienestar en la tierra vendrá si el hijo honra a papá y a mamá. Y además tengas una vida prolongada, llegues al final de tus días. O sea, que no haya muerte prematura. Todo hijo de familia, hija de familia que honra a sus padres, honrará a cualquier autoridad. Porque todo comienza en casa. El que se sujeta a la autoridad familiar también se sujetará a la autoridad civil. Solamente Jesucristo puede ayudarnos. Una persona sin Cristo será una persona que se rebelará ante la autoridad. Por eso estamos viendo conflicto en muchas ciudades y naciones, porque no han querido creer en Jesucristo, no han aceptado a Jesucristo y por lo tanto no pueden dominarse en cuanto a la rebelión. Y todo les parece mal, todo lo critican. Así que por eso tenemos que ser cambiados y transformados, y ese es lo que hace el Evangelio de Jesucristo: cambiarnos, transformarnos. Cristo es el único que puede cambiar a una persona rebelde, a una persona perversa y mala. Por eso aquí está la exhortación de que debemos sujetarnos a las autoridades, porque el que no se sujeta estará entonces rebelándose a Dios. Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí está hablando la Biblia de que toda autoridad en la tierra, un gobernante en la tierra, es un servidor de Dios que sirve al pueblo. Al servirle al pueblo, está sirviéndole a Dios. ¿Cuál es el propósito de un gobernante? Darle la ayuda necesaria al pueblo para bien vivir en una ciudad, en una nación. Tiene que ser una persona temerosa de Dios, ese gobernante, que haga justicia, porque Dios está de por medio en ese gobernante. La Biblia en otra parte le llama ungidos, son ungidos. Un gobernante es un ungido de Dios. Así que todo cristiano debe conocer lo que Dios ha hecho, no ahorita, ya desde hace tiempo. Ahorita estamos en un tiempo donde hay mucha revelación de por qué debemos orar por nuestras autoridades y por nuestras naciones. La Biblia dice en 1 de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siervos de Dios. Toda autoridad en la tierra es un siervo de Dios, pero si ese siervo de Dios se desvía de Dios, se rebela contra Dios, no tiene buenos consejeros que le guíen hacia Dios, entonces ese gobernante se apartará y las consecuencias de haberse apartado de Dios la tendrá la nación. Todo eso está registrado en la Biblia. Por eso Dios quiere de que levantemos un escudo de oración por nuestras autoridades. Acuérdense de Faraón. ¿Quiénes eran los consejeros de Faraón? Brujos, hechiceros, santeros, ocultistas, adivinos, como hemos visto en la historia de algunos hombres y mujeres que han estado en autoridad en algunas ciudades y naciones, que se han rodeado de este tipo de personas. Por eso en esa ciudad, en esa nación, no se ha ido correctamente, no le ha ido bien. Por eso tenemos que considerar todo esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, Nuevo Testamento, allí habla que debemos orar por nuestras autoridades. Todos los que somos pastores debemos entender la importancia urgente de orar por nuestras autoridades, orar por nuestra nación. La oración de la iglesia es poderosa para cambiar cualquier circunstancia que haya en una ciudad, en una nación, sea problemas de enfermedades, problemas de violencia, problemas de inseguridad. La Biblia dice, el Salmo 127, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Solamente Dios intervendrá donde hay oración y solamente la iglesia de Jesucristo es la única que puede orar. Así que por eso tenemos que orar por la tierra, orar por nuestras ciudades, orar por nuestras autoridades. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sigue adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Para que haya salvación en una ciudad, para que haya salvación en una nación. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y todos vengan al conocimiento de la verdad que nos hace libres, el conocimiento de Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios de que haya paz en una ciudad, en una nación, por eso debemos orar por nuestras autoridades. Así que oremos hoy más que nunca por cada una de nuestras autoridades municipales, estatales, federales, en cuanto a México. Y si tú eres de otra nación y nos estás viendo, ora por tus propias autoridades. Es bueno y agradable delante de Dios. Sigamos orando por nuestras ciudades y naciones, porque este es el propósito de Dios. Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es la voluntad de Dios de que cada nación sea bendecida en lo espiritual, en salud, en lo financiero. Es la voluntad de Dios que cada nación viva bien. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.